La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos en un tiempo, ¿verdad?, de calamidad de todo tipo, de enfermedades, de muerte, de destrucción, de terremotos, de tsunamis y la lista sigue. Pero la palabra de Dios nos va a presentar que las ciudades va a ser visitada por nuestro Dios. Los juicios de Dios van a caer sobre las ciudades. Ahora quiero que entiendan algo, que no todos los juicios que caen o las grandes calamidades que nosotros vemos a nuestro alrededor es porque Dios los causa, no es Dios el que los causa. Es Satanás que causa toda esta destrucción, enfermedad y muerte. Pero Dios permite todo esto. Es interesante notar por qué permite Dios tantas calamidades, tanta destrucción. Vamos a notar que las ciudades, hermanos, fue diseñado especialmente para mantenernos en un solo lugar y para poder controlarnos, para que Satanás pueda ejercer mayor su influencia en nosotros. Como hijos de Dios, hermanos, Satanás ha utilizado todos estos medios en cuanto a las ciudades y todo lo que se vive en las ciudades para poder distraernos, para que no estemos preparados para lo que se viene, para que nuestra vida espiritual se vaya apagando cada día más, hasta que finalmente, como nos presenta Apocalipsis, estás a punto de morir. La Biblia nos dice claramente que el plan de Dios nunca fue las grandes ciudades. En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 2, vamos a encontrar la historia de Caín y de Abel. El Señor de antemano, cuando crea el huerto de Edén, Dios les dijo a Eva y a Adán que se multiplicasen, que se distribuyesen sobre la tierra, no que se juntasen, no quisiesen grandes ciudades o gran cantidad de personas en un mismo lugar. Pero ese es el plan de Satanás, amontonar a muchas personas en un solo lugar, porque Satanás tiene un fijo objetivo, la destrucción de cada uno de nosotros. Génesis capítulo 4, verso 2 nos dice de esta manera, y aquí vamos a encontrar lo que Dios nos quiere dar a entender en esta tarde. Génesis capítulo 4, verso 2 nos dice que Abel era pastor de ovejas y Caín era ¿qué? Labrador de la tierra. Producía frutos, producía legumbres. La pregunta es que cuando Caín mata a su hermano, vienen las consecuencias de todo lo que es la maldición, ¿verdad? Por la transgresión de la ley de Dios y por haber matado a su hermano. Si ustedes notan lo que dice el texto, Caín fue labrador de la tierra y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. De antemano aquí nosotros podemos notar que Caín ya era desobediente. Dios había pedido una oveja en sacrificio y Caín le llevaba frutas o verduras y le llevaba lo mejor. Le llevaba lo mejor. Sin embargo, eso era lo que Dios no había pedido. Desde un principio nosotros podemos notar ahí la rebeldía que tenía Caín, a pesar de que él conocía mucho lo que es el campo, y a pesar de que había aceptado lo que era el consejo de Dios, que nosotros teníamos que labrar la tierra,
teníamos que cosechar los frutos, y Caín se había enfocado en eso. Era desobediente en otras cosas, y esa desobediencia en cuanto a lo que Dios había pedido, Caín era desobediente y un pecado lo llevó a otro pecado y a otro, hasta que finalmente mató a su hermano porque odiaba que su hermano era obediente. Vemos nosotros que los constructores de la ciudad se originan en Caín. Vayamos a lo que nos dice ahora. Génesis capítulo 4, verso 17. Génesis 4, 17. Cuando Caín mata a su hermano, huye, Dios lo maldice. Y dice en el verso 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿De dónde se originan las ciudades? De Caín. El pensamiento de Caín, hermanos, era hacer su propia voluntad, pero a la misma vez él quería ser el que manejara o diera las órdenes en este caso, y no Dios. Porque Dios había dicho, miren, vayan sobre la faz de la tierra y hagan ¿qué? Grupos, o sea, no se amontonen, multiplíquense, pero no se amontonen en un solo lugar. Pero Caín lo hizo de antemano diciendo, yo no voy a hacerle caso a lo que dice Dios. Yo voy a hacer mi propia comunidad, mi propia ciudad, donde se haga lo que yo quiero, donde se coma lo que yo quiero, donde se vea lo que yo quiero. Y de esa manera, Caín se indujo a lo largo de su vida, y la mensajera de Dios remarca esta parte acerca de la vida de Caín, y dice que Caín se había retirado de la presencia de Dios. Cuando Caín se retira de la presencia de Dios, prácticamente Satanás ahora tenía el control de Caín, y Satanás ahora iba a usar a Caín para llevar a cabo sus fines y el control del mundo. Patriarcas y Profetas, página 67. Caín se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar ¿qué cosas? Riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Entonces Caín se hizo caudillo, se hizo el pionero para adorar al Dios de este mundo, adorar a Satanás. Entonces, ¿de dónde viene la idea de las grandes ciudades? La idea vino de Satanás, que se la pasó a Caín, y Caín le agradó. Dijo, yo puedo ahora controlar a gran cantidad de personas, yo puedo imponer, yo puedo hacer y deshacer lo que yo quiera. Finalmente impulsó todo esto. El resultado de esto y la rebelión en contra de Dios es que Caín estaba adorando a Satanás y enseñando a adorar a todas esas personas que estaban dentro de su grupo, a llevarlos a la apostasía y adorar al Dios de este mundo, a Satanás. Ustedes van a recordar que cuando vino lo que es el diluvio, hay una misma secuencia ahí. Todo ese principio que nació en Caín se iba a llevar a cabo hasta el final. Por eso, si ustedes recuerdan, el mundo antediluviano fue destruido. ¿Por qué? Porque hacían lo que ellos querían, adoraban al Dios de este mundo, y dice el espíritu de profecía que se estaban asemejando al carácter de Satanás. Entonces, nosotros vamos a notar que solamente en el diluvio se salvaron 8 personas.
Pero vamos a notar que de esas 8 personas se comenzó a multiplicar, comenzaron a multiplicarse, pero dice que un grupo, Elena de White dice que un grupo comenzó a irse por un camino diferente y quiso hacer su propia voluntad y comenzó a odiar a aquellos que adoraban al Dios verdadero. Pero la pregunta es, si todos ellos habían creído en un principio en Dios, esos 8 se fueron multiplicándose, pero la mente, la idea que tenía Caín, lo fueron absorbiendo. ¿Ustedes creen que no sabían de la historia de Caín? Claro que lo sabían. En este mundo, hermanos, va a haber un grupo que a pesar de que esté con nosotros, como dice Pablo, no es de nosotros. A pesar de que esté en la iglesia, no es parte de la iglesia porque su mente está en otra cosa, que no es de las cosas de Dios. Entonces ahí ustedes van a notar, dice Elena G. de White, los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Pregunto, ¿sucedió lo mismo con Caín y Abel? ¿Caín mató a su hermano porque adoraba a Dios, porque obedecía a Dios? Su ejemplo le reprochaba diariamente, tú estás mal, eres desobediente, eres malo. Y eso fue lo que no le gustó a Caín, finalmente lo mató. Después ustedes van a encontrar que esa misma idea se va regando y esos hombres que se alejaron de los que adoraban a Dios, se fueron a un lugar, ¿verdad? Emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Y de ahí comienza, hermano, lo que ustedes conocen, lo que es la Torre de Babel. Tenían un mismo propósito, un mismo objetivo, construir una torre. El pensamiento de ellos era dominar, hacer lo que ellos querían, pero ellos sabían que el resultado de andar como ellos quisieran, el resultado es que Dios iba a descender y iba a ejecutar juicio, así como lo había hecho con los antediluvianos. Así que ellos pensaron, vamos a crear una torre tan alta que llegue hasta el cielo, para que cuando venga algún otro diluvio, no nos alcance. Tenía varios puntos lo que era la Torre de Babel. La Torre de Babel simbolizaba una jerarquía, un dominio, diciendo nosotros somos los dioses aquí en la tierra y no necesitamos el Dios que está en los cielos. El Dios que nosotros adoramos, su nombre es Lucifer, su nombre es la serpiente antigua, ese es el Dios que nosotros adoramos, y por lo tanto esos hombres hicieron esa gran cúspide que estaba tan alto, hermanos, tan alto, que Dios tuvo que actuar. En el libro de Génesis, capítulo 11, ustedes recuerdan, ahí viene la historia de todo eso. Dice que Dios iba a descender, iba a mirar, ¿verdad? Lo que estaban haciendo, el resultado de su rebelión de estos hombres. Dice que Dios les confundió, ¿qué? Sus lenguas. Pero imagínense ustedes, creando una torre tan alta. Imagínense cómo subían los ladrillos hasta allá arriba. Tenían una inteligencia, hermanos, y nosotros a veces le batallamos para subir algo en 2, 3 edificios. Tienen una mente tan perversa, tan aguda, pero para hacer el mal. Pero tenían una mente tan poderosa intelectualmente hablando. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dice que les confundió su lengua. Imagínense ustedes, uno estaba ahí arriba, a ver, pásame más ladrillo. Se lo decía en otro idioma y el otro no lo entendía. Y comenzó ahora la discusión
háblame a mi idioma, ¿por qué me habla de esa manera? No te entiendo nada. Fue de esa manera que empezó la división. Los dividió porque estaban en un solo objetivo: llegar al cielo, hacerse como Dios. Símbolo de la Torre de Babel es símbolo de que Satanás se quería hacer como Dios. Ahora, de ahí comienza lo que es las grandes ciudades. Cada uno de ellos que salieron de ahí comenzaron a dispersarse, pero amontonando ¿qué? Grandes cantidades de personas. De antemano ellos ya lo habían hecho. Pero todo eso comenzó ahí, hermanos, que comenzó a amontonarse más y más, y ellos hacían cosas que atrajeran a otros que vivían en los campos, que vivían a las afueras, para que llegaran a la ciudad. Y es interesante notar, porque la historia dice que hacían grandes murallas parecidas a la de Babilonia, con gran altura, para protegerse de sus enemigos, pero a la misma vez era ¿para qué? Para controlar y retener a todos los que ya estaban dentro de este sistema. Por lo tanto, la idea provino de Satanás. Caín lo empezó a desarrollar. Los descendientes de Caín comenzaron a desarrollar más eso. Finalmente se crea lo que es la Torre de Babel, y se crea todo lo que es los idiomas que nosotros conocemos de diferentes, ¿verdad? Y cada uno se fue con esa misma mente, ese mismo objetivo: crear grandes ciudades para atrapar ¿a quiénes? Aquellas personas que aún no estaban dentro del sistema, y de esa manera controlar el mundo entero. Por eso la Biblia dice, y todos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Enseñar al mundo, hermanos, a adorar ¿a quién? A Satanás. Ese es lo que hizo Caín. Nosotros lo leímos, que era caudillo. ¿Para qué? Para adorar al Dios de este mundo, a Satanás. En términos generales, hermanos, ¿qué son las grandes ciudades? Elena de White lo pone de esta manera tan clara y simple. Dice ella: las ciudades son semilleros de vicio. Así lo pone tan clarito. ¿Por qué? Ella contesta y dice: la persecución de los placeres, las diversiones se centralizan en las ciudades. Esto es lo que estaba haciendo Caín para atraer a las grandes masas, traerlos a su ciudad, y le funcionó. Eso mismo está usando Satanás en nuestra actualidad. Por eso nosotros hemos sido atraídos a las grandes ciudades. ¿Por qué? Tal vez venimos con el objetivo de ¿qué? De hacer dinero. Pero la ciudad nos atrapa. Nos atrapa en sus diversiones. Nos atrapa en los placeres. Y nos vamos enfocando tanto y vamos perdiendo, hermanos, el objetivo de adorar a nuestro Dios verdaderamente. Nuestra fe va disminuyendo poco a poco. Nuestra espiritualidad en las ciudades va decayendo más que si estamos fuera de las ciudades. Y dice Elena de White esta parte: muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. ¿Por qué? Porque nos atrapó que las diversiones, nos atrapó que los placeres, nos atrapó el dinero, nos atrapó el oro, que cuando nosotros nos acercamos no es oro, solamente son ¿qué? Monedas, todas oxidadas, ¿verdad? Teñidas de oro para que brille.
Y vamos a encontrar, hermanos, que las grandes ciudades se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Y los juicios de Dios tarde o temprano van a caer. En el pasado, la escritora Elena G. White ya había profetizado de algunas ciudades que habían caído, ¿verdad? Los juicios de Dios, o que Dios había permitido estos juicios. Vamos a notar también que la escritora menciona un punto importante en cuanto a esto. Nos dice, los muchos días feriados estimulan, número 1, la holgazanería. Número 2, los deportes excitantes. Número 3, el asistir a los teatros. 4, las carreras de caballos. 5, los juegos de azar. El beber licores y las jaranas, que significa diversión bulliciosa y alborotada. Número 7, estimulan todas las pasiones en una actividad intensa. De esta forma, la juventud es arrastrada por la corriente popular. Esas son las trampas que tiene Satanás para con nosotros. Esas son las armas del enemigo que le ha funcionado. Le funcionó en el pasado, le funcionó en la época del diluvio, y ahora le funciona actualmente. Y finalmente, hermanos, el mundo se está yendo poco a poco a adorar a Satanás. Ustedes van a notar que a lo largo de todos los países, la gran mayoría, por ejemplo en Argentina, elevó la ley del matrimonio homosexual. Argentina. Un juez de California levanta el veto al matrimonio homosexual. Por todos lados, hermano, la ciudad se está yendo rápidamente en contra de los designios y de los preceptos de nuestro Dios. México, vía libre al matrimonio gay en México, hermanos. Eso ustedes lo saben, eso está sucediendo en todos lados. En Europa ni se diga, eso va en aumento cada vez más. Sí. Vemos nosotros también. Joya de los Testimonios, página 115. 1902 lo escribió la mensajera de Dios y nos dice: me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y de crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Ahora yo les hago una pregunta: ¿será que esto va aumentando? ¿Será que ya se quedó ahí o será que está disminuyendo? Porque todos los grandes gobiernos dicen, el crimen ha bajado, las violaciones han bajado. No, todo va en aumento, solo que lo están cubriendo porque les afecta en su política. Sin embargo, aquí nosotros podemos notar, hermanos, por todos lados hay crímenes, por todos lados hay asesinatos que quedan impunes. En el año de 1905 ella dijo: en el mundo entero las ciudades se vuelven semilleros del vicio, por doquiera se ve y oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Pero lo importante de esto, hermanos, es que vemos que van a caer juicios de Dios sobre las ciudades. Y ustedes conocen muy bien lo que viene para Los Ángeles. Ustedes saben que viene para Los Ángeles, que viene para San Francisco, que viene para Nueva York. Vamos a notar que Dios va a permitir que sucedan las calamidades. Porque fíjense cómo actúa Satanás. Te presenta todo lo más hermoso para que quedes atrapado en eso. Pero la manera como te lo paga es que te lleva a la destrucción. Ese es el pago por obedecerle a Satanás. Vamos a notar en una de las citas que escribió la mensajera de Dios en el año de 1891, terribles conmociones vendrán sobre la tierra.
y los palacios señoriales levantados a gran costo se convertirán ciertamente en montones de ruinas. ¿Ustedes creen que eso está sucediendo? Noten muy bien la fecha, 1891. ¿Cómo puede saber alguien de las grandes cosas que van a venir 20, 30 años antes de que suceda? Es porque Dios está trabajando. ¿Y saben por qué lo presenta de antemano esto? Es porque dice la palabra de Dios que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, que las ciudades se arrepientan. Aquí ustedes van a notar, 1897, más adelante dijo, cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Noten muy bien lo que está diciendo acá. El destructor comenzará su trabajo. ¿Quién es el que está protegiendo? Es Dios. Pregunto, ¿cuál es la malla de protección que Dios tiene para su pueblo y para las grandes ciudades? ¿Cuál es? Es la ley de Dios. ¿Recuerdan ustedes que en el libro de Isaías presenta que Dios le dio al pueblo de Israel leyes, preceptos, mandamientos? Pero Isaías lo enfoca y dice que la ley de Dios era como una valla de protección para su pueblo. Cuando ellos transgredieron la ley, comenzaron a venir calamidades sobre el pueblo de Israel. Por la misma manera, Satanás dice, si yo llevo a las ciudades a transgredir la ley de Dios abiertamente y de despreciar todo lo que tiene que ver con los designios y mandamientos de Dios, el resultado es que Dios me va a permitir que yo haga mi obra de destrucción. Y por eso Caín era caudillo. Y por eso en la actualidad Satanás tiene caudillos que están llevando a las grandes ciudades ¿a qué? A cometer los grandes crímenes, a abolir las leyes de Dios. ¿Ustedes creen que los grandes gobernantes en la actualidad, que unos están a favor, o que hay que pasar el aborto, hay que matar, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso viene de Dios? Eso no viene de Dios. Pero lo que está pasando es que están trabajando ¿para qué? Para que la maldad se incremente. Y sabe Satanás que cuando la maldad se incrementa tanto, y los hombres se envenenan de todo eso y no quieren saber nada de las cosas de Dios, dejan a un lado a Dios y dice Satanás, ahora es mi turno de llevar a cabo mi destrucción. Ahora bien, van a notar ustedes en esta parte unas citas tremendas que Elena de White va a empezar a describir. 1897. El Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra, como en el incendio de Chicago y en los incendios de Melbourne, Londres y la ciudad de Nueva York. Lo escribió en el año de 1897. Vamos a notar que más adelante sucedieron esos incendios, esa destrucción. Y más adelante vamos a notar cómo Elena G. de White presenta y lo añade con lo que es las escenas finales del mundo, ¿verdad? O como los principios de dolores que nos presenta Mateo 24, y ella menciona en este punto, el fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será y no sabe qué pasará luego. Dice que cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Algunos son trastornadas ¿por qué? Por terremotos. Otras son ¿por qué? Inundaciones. Otros son ¿por qué? Por grandes asesinatos en serie. Otras ciudades son ¿por qué? Por grandes tornados. Grandes nieves. Gran cantidad de incendios. Hermanos, pregunto, ¿ustedes creen que no está pasando lo que ya de antemano se dijo en 1897? Ahí está. El fin está cerca, añade ella. Y después dice acá
los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de la verdad que han tenido. Entonces ahí está el punto que Satanás dice. Si yo hago que la gente no tenga luz y la poca luz que él tiene la rechaza, la pisotea, ya tengo a ese grupo ganado. Finalmente hago lo que yo quiero porque Dios me lo va a permitir. Por lo tanto, los vicios y todo lo que vemos son armas letales del enemigo para distraernos, para llevarnos a cada uno de nosotros, llevar a nuestros jóvenes a la destrucción, inclusive a nosotros también. La Biblia nos dice que el tiempo se está acercando. Mateo 24 describe todos los eventos. El libro de Evangelismo, página 26 del año 1903, ella escribió esto. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades. No solamente va a ser 1, 2 o 3, millares de ciudades ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Y no estoy hablando acerca de esa idolatría, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos, adoración de imágenes. Está hablando aquí también de la idolatría en el dinero, la idolatría en el trabajo, en cosas que nosotros idolatramos, que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. De eso está hablando el linaje de White, porque de las otras nosotros sabemos que está mal adorar imágenes, pero dice Satanás, a ellos les voy a ofrecer dinero, les voy a ofrecer otras cosas para atraparlos, se descuiden, y una vez que se descuiden, transgredan la ley de nuestro Dios, y ahora sí, tengo oportunidad de atacarlos. Pregunto, cuando el pueblo de Israel se metió con las sacerdotisas, ¿verdad? Y adoraron a Baal, al dios del sol. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? ¿Que murieron cuántos? Más de 20,000 judíos murieron por ese pecado. Sabiendo los mandamientos de Dios, conociendo sus preceptos, y dijo, mira, no hagan tal cosa, no se junten con este pueblo. ¿Por qué? Porque estos nos van a inducir a deshonrar a Dios. Pero ellos dijeron, no pasa nada. Llegaron las grandes sacerdotisas, las mujeres hermosas, comenzaron a seducirlos y finalmente cayeron. ¿Saben ustedes, hermanos, que Satanás tiene muchas cosas como hacernos caer a cada uno de nosotros? Tiene muchas cosas, muchas armas que a veces nosotros ni cuenta nos damos. Falta poco para que las grandes ciudades sean ¿qué? Barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. En 1910 dijo esto. Si ustedes notan, los años van aumentando, ¿verdad? Cada vez que ella menciona algo, le va aumentando más detalles. Lo mismo que Mateo 24 te va dando más detalles. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, un cumplimiento que ya de antemano se había dado, y esto lo dio Elena G. de White años atrás de que sucediera. Dice ella, edificios a prueba de catástrofes se convertirán en ceniza. He visto las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego, pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en cenizas. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo aún antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Mensajes Electos, tomo 3, página 478 y 79, del año 1901. ¿Saben ustedes que la gran mayoría de teólogos adventistas
han llegado a la conclusión que esa profecía que ella menciona en cuanto a esos grandes edificios se está refiriendo a las torres gemelas que cayeron en Nueva York. Ahora, la profecía no está diciendo quién los iba a tumbar. La profecía no está diciendo que si era un plan. La profecía solo está diciendo que iban a ser destruidos. Pero dijimos nosotros que Satanás tiene muchas maneras para destruir. Aquí nosotros podemos notar el acontecimiento semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y a Gomorra. Las costosas mansiones maravillas arquitectónicas serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del ¿qué? Del perdón. Pregunto, ¿hay un límite donde dice el Señor, basta, ya no más, ya rebasaron la copa ya? La copa ya está derramándose, ya estuvo, finalmente dice, quita su protección y ahora Satanás dice, ahora me toca. Y saben ustedes que Satanás se deleita. En una de las citas, Elena G. de White dice que se deleita en la guerra. ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto en la guerra y todo lo que está sucediendo? Satanás sabe que le queda poco tiempo y quiere hacerse gran cosecha de almas perdidas. Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías que han llegado a hacer la destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios. Es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Aquí ustedes pueden notar los grandes edificios que están haciendo los hombres. Y siguen haciendo grandes edificios, hermano. Miles y millones y billones de dólares invierten para crear grandes edificios, diciendo yo soy mejor que tú, tu edificio es pequeño, todos queriéndose hacer un nombre. Eso es lo que persigue el mundo actual. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita fineza y su costosa impotencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué presenta Elena de White a Jerusalén? Está retratando lo que sucedió en Jerusalén. Quiere decir entonces que las ciudades le va a suceder lo que le sucedió a Jerusalén. Pregunto, ¿por qué Jerusalén fue destruida? Por lo mismo. ¿Rechazaron al Dios verdadero? ¿Rechazaron la ley del Dios verdadero? Y cuando lo rechazaron dice que quedó vacía. Quedó su ciudad vacía, sin protección. Vino Tito, las águilas romanas, y comenzó a destruir todo a su paso. Sí. De la misma manera está sucediendo en las ciudades y Dios va a visitar cada ciudad, así como visitó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Bajaré y veré si han traspasado sus límites. Y ustedes recuerdan la historia que dijo que traspasaron el límite, ya no hay más tiempo, viene la destrucción. Y los ángeles le dijeron a Lot, saca tus hijos, tus hijas, a los familiares que tengas. ¿Por qué? Porque la ciudad va a ser destruida. ¿De antemano la gente sabía que iba a ser destruida? ¿Ustedes creen que de antemano ellos sabían? Sí lo sabían. Porque de antemano Lot ya les había hablado del Dios verdadero. De antemano ya tenían el testimonio ¿de qué? De la destrucción de los antediluvianos. Ya lo sabían. Dios no ha ejecutado su ira sin misericordia. Todavía se extiende su mano. Debe darse su mensaje en el gran Nueva York. Ahora, Elena de White va a presentar las cosas que vienen para los tiempos en que vivimos, para las grandes ciudades. Ustedes recordarán lo que vino en San Francisco.
La destrucción, cómo se quemó prácticamente todo y cómo se destruyó. ¿Por qué? Porque habían traspasado el límite de la misericordia de Dios. Mucho homosexualismo en San Francisco. Dice, la gente debe ver cómo Dios por un toque de su mano puede destruir las propiedades que han reunido para enfrentar el último gran día, hermanos. ¿Saben ustedes que en Nueva York hay una gran cantidad de habitantes? Ustedes van a notar, fíjense lo que sigue diciendo. Dice la sierva del Señor, no tengo luz en particular respecto a lo que viene sobre Nueva York. Solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. La muerte llegará a todas partes. Esta es la razón por la cual me siento tan ansiosa de que nuestras ciudades sean amonestadas. Se miró cuando vino la caída de las Torres Gemelas. Pero nuevamente se va a volver a suceder cosas en Nueva York. Estando en Nueva York en cierta ocasión, dice ella, se me hizo contemplar una noche los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles que eran la gloria de sus propietarios y constructores eran garantizados incombustibles. Los ingenieros habían dicho, esta torre no se quema, esta torre no se cae. Pues dijo el Señor, pues se va a incendiar esto. Okay. Dice, fueron derribadas el 11 de ¿qué? Septiembre del año 2001. ¿Y saben ustedes por qué? ¿Saben que esas torres eran consideradas el centro de comercio mundial? Ahí donde había gran cantidad de millones y millones, transacciones de millones y millones de dólares. No, era el centro, o sea, de operaciones. No quiere decir que el dinero se quemó ahí, sino que donde se manejaba todo eso fue quemado todo. Murieron mucho. ¿Saben ustedes, hermanos? Esas Torres Gemelas tenían ¿cuántos pisos? 110 plantas cada uno. Se inició su construcción a principios del año 1960 y se terminó 12 años después. Entre 1972 y 1973, las Torres Gemelas fueron los edificios más altos del mundo. Más altos que los que están en Rusia, en Europa, que están en cualquier lado. Eran las torres más altas del mundo. Eran enormes. Pero ¿saben ustedes, hermanos, que en la actualidad están haciendo otros más grandes? Dice ahí que actualmente se construye una torre, ¿verdad? La Libertad, de 541 metros. Y ahí está la foto. Poco más alto que las Torres Gemelas. En Nueva York. La altura del imponente edificio tendrá una característica simbólica muy particular, pues sus 541 metros equivalen a 1.776 pies, cifra que resulta ser el año de la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio, de la independencia. 1.776 pies de altura. ¿Saben ustedes que todos los grandes constructores, los masones, todos ellos, ponen ciertos números porque le están dando a entender, ¿verdad?, algo de lo que van a hacer? No lo ponen nada más porque sí. Así que, hermanos, supera 124 metros más alto de las Torres Gemelas. Ahora dice la escritora que las ciudades de Chicago y Los Ángeles van a ser visitadas. Aquí usted puede notar Chicago, ¿verdad? También pasaron ante mí escenas que pronto tendrían lugar en Chicago y en otras grandes ciudades. A medida que aumentaba la maldad, se retiraba el poder protector de Dios. Habían vientos destructivos y tempestades.
Los edificios eran destruidos por el fuego y derribados por terremotos. Vienen grandes terremotos, hermanos. Aún, algún tiempo después, se demostró que la visión de edificios en Chicago y la inversión de los medios de nuestro pueblo para levantarlos y su correspondiente destrucción no eran sino una lección práctica para nuestro pueblo, amonestándoles a no invertir grandes sumas en propiedades en Chicago, ni en cualquier otra ciudad, a menos que las providencias de Dios abran positivamente el camino e indiquen claramente el deber de construir o comprar como sea necesario, a fin de dar la nota de amonestación. Se dio una advertencia similar respecto a construir en Los Ángeles. Repetidamente se me ha instruido que no debemos invertir recursos en la construcción de edificios costosos en las ciudades. Vienen cosas para Los Ángeles y dice que no debemos de invertir en las grandes ciudades. Así que si tú tienes una casa muy bonita, prepárate porque eso se va a destruir. Eso viene grandes cosas a Los Ángeles. Dice, el desastre de Port Chicago fue una explosión. ¿Qué es lo que sucedió en Chicago? Una explosión mortal que tuvo lugar el 17 de julio de 1944 en la revista naval de Port Chicago, California, en los Estados Unidos. Dice que ¿qué? Una explosión. ¿Y saben cómo quedó? Así quedó. Las grandes ciudades en Chicago, algunas quedaron así, destruidas. El incidente ocurrió debido a que las municiones que eran subidas a bordo de un carguero con destino al Teatro de Operaciones del Pacífico detonaron matando a 320 mineros y civiles y lesionando a 390. Imagínense ustedes, por municiones que tenían, alguien tal vez descuidado y todo el montón que tenían pues hizo volar. Noten, hermanos, que la sierva del Señor habló de esto 38 años antes que sucediera. 38 años. Ahí está el resultado. Así quedó todo. Así quedó. Allá en Chicago. Y fíjense que no solamente vino terremotos y destrucción, sino también vino tornados de fuego. ¿Ustedes han visto los tornados de fuego? Ustedes han visto los tornados, ¿verdad? Que vienen con vientos tan fuertes que se lleva todo a su paso. Pero ahora agrégale fuego y eso es más intenso. Ahí está, miren. Fíjense aquí en las grandes ciudades. Ustedes saben que hay grandes ciudades que es destruida consecutivamente a través de tornados. Otras a través de gran cantidad de lluvia. Dijimos que Satanás tiene muchas maneras de destruir. Y lo miramos. A través que cuando hizo descender fuego, ¿para quién? Para destruir las cosas de Job. Hizo descender fuego. Y usa la naturaleza Satanás para hacerle ver al mundo que es Dios el causante de todo. Echándole la culpa a Dios y la gente más se enoja y dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué me pasa esto? Hay ciudades, hermanos, que han pasado el límite. No solamente eso, hermanos. Tornados de vientos y rayos. Eso es más fuerte. ¿Saben ustedes que han caído rayos que han matado personas? Los parten a la mitad. Los rayos. Los queman, quedan. Ustedes pueden notar esta foto. Esos grandes tornados se llevan todo, hermanos. Levantan todo, la casa, los carros se lo llevan allá. Imagínense allá, mirando un auto allá arriba. Y cuando cae encima de la casa de alguien, destruido todo. Hermanos, eso es lo que está pasando. Solo que nosotros no lo vemos todo. ¿Por qué?
¿Por qué no todo el tiempo vas a estar pegado a una televisión mirando todas las noticias? Pero ahorita que estamos aquí, ahorita ya murieron muchas personas. Ahorita ya se ahogaron varias personas. Ahorita ya, con un terremoto a otro lado, ya murieron. Y es por eso que nosotros debemos de tomar conciencia de que aún estamos con vida, debemos de darle gracias a Dios todos los días. Y de adorarle, hermanos. Porque si no, va a decir, bueno, estos hijos son muy desobedientes, no quieren nada conmigo, pues ni modo, ¿verdad? Y Satanás dice, ahora sí me toca a mí. Se goza, hermano, se goza en hacer maldad, Satanás. ¿Saben ustedes cómo se ríe Satanás? No, porque si escucháramos la sonrisa, hermanos, nos quedaríamos helados. Una sonrisa súper macabra, hermano. Tornados en el campo y en la ciudad por todos lados. ¿Cómo era la ciudad antes y cómo quedó después de eso? Mire, así estaba y fíjense cómo quedó. ¿Ustedes creen todo lo que se goza Satanás en hacer todo eso? Poder destructivo de los tornados. Y los tornados son destructivos, hermano. Miren, autos por aquí y por allá que fueron levantados. Dios manifiesta su ira por la impiedad reinante en los profesos cristianos. Dios manifiesta su ira por la impiedad reinante en los profesos cristianos, lo cual es un pequeño reflejo de lo que sucederá al final. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Pablo dice, están con nosotros, pero no son de nosotros. Es por esa misma razón. No solamente ahí. ¿Qué les parece San Francisco y Oakland? También. San Francisco ya fue visitada una vez. Pero dice que otra vez Dios va a visitar, Dios va a quitar su mano protectora de la ciudad de San Francisco. Y de Oakland. San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. ¿En qué año lo escribió? 1903. Y el Señor las visitará de aquí a no mucho tiempo, sufrirán bajo sus juicios. En el año de 1903. Ahora fíjense, el año de 1906 es esta foto. 1903 dijo la mensajera de Dios que Dios iba a visitar San Francisco y Oakland. 1903. En 1906, 3 años después, la ciudad de San Francisco quedó así. Ahora, el terrible terremoto que azotó San Francisco será seguido por otras manifestaciones del poder de Dios. Aquí está la nota para que vayan entendiendo. Ocurrió la mañana del 18 de abril de 1906, o sea, 3 años después de ser, ¿qué? Profetizado. 1903, 1906 se cumplió. 3 añitos. Pero ¿cuál es la causa de todas estas calamidades? Esa es la pregunta. ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué los incendios? ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de todo esto? Noten muy claramente. Su ley ha sido transgredida. Isaías capítulo 24, ¿qué dice? Dios trastornó el mundo. ¿Por qué? Porque traspasaron su pacto, traspasaron su ley y desecharon el pacto sempiterno que tiene que ver con esa comunión con Jesús.
por tres causas fue destruido el mundo, dice Isaías capítulo 24. Dice que falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno y desecharon prácticamente todo lo que es de Dios. No solamente, hermanos, no solamente el mundo en sí, sino aún los profesos cristianos. Vayan a lo que dice ahí. Vayan rápidamente al libro de Isaías. Isaías capítulo 24, conocido por los teólogos como el pequeño Apocalipsis. Dice Isaías 24. Mateo 24 se asimila mucho a Isaías 24. Verso 1 de Isaías 24. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada. ¿Por qué? Porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Verso 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué? Traspasaron su ley. No les importó, así como a Caín. Todos hicieron caudillos de Satanás. El mundo se hizo caudillo de Satanás. Contaminó a otros. Y por eso las ciudades, hermanos, porque las ciudades es un atractivo que usa Satanás para atraer a otros que están allá afuera. Y la gente, hermanos, deslumbrada por el oro, deja sus pueblitos, deja sus casas, vende sus terrenos, se vienen a la ciudad sin saber que aquí encuentran la perdición. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo hoy. Y nosotros, lamentablemente, estamos en esta ciudad y poco a poco, si nosotros no nos preparamos, vamos a ser contaminados completamente. Y por eso se cumple otra profecía que dice Elena de White, que muchos le darán la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás hizo su trabajo. Permitió. Logró su cometido. Porque es un arma letal. Los vicios, los placeres, eso es un arma poderosa que tiene Satanás. Las ciudades se han contaminado con el pecado. Ella nos aconseja que si nosotros leemos la historia de Nínive mediante Jonás, dice que Dios le envió un mensaje a esta perversa ciudad. ¿Y cuál fue ese mensaje? Levántate y ve a Nínive, le dice a Jonás, y predica contra aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí, y yo me he acordado de ellos, y si ellos no se arrepienten, voy a visitar la ciudad de Nínive. Pero dice que se arrepintieron, ¿verdad? Hasta el rey dio la orden, ¿saben qué? Todos van a ayunar.
hasta los animales, absolutamente todos, y el rey se vistió ¿de qué? De saco y de cilicio, se humilló. Pero ¿saben ustedes que no pasó mucho tiempo que otra vez se contaminó la ciudad? La ciudad finalmente fue destruida años más adelante. Fue destruida la ciudad, y ¿saben ustedes por qué? Traspasaron la ley de Dios. Ya Jonás les había dicho, miren, estos son los mandamientos de Dios. No transgredan sus mandamientos, obedezcan. ¿Y qué hizo la ciudad? En su principio obedeció, pero volvieron a lo mismo. Como les digo, hermanos, siempre hay en la ciudad alguien que va a levantar nuevamente ¿qué? El pensamiento que tenía Satanás, que le dio a Caín, y que eso ha venido a lo largo de toda la historia. Y eso es lo que trae, hermanos, la destrucción. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que significa el nombre Jonás? Significa paloma. Mensajera. Quiere decir que era él un mensajero. Su nombre significaba mensajero. Pero él en un principio no quiso ser un mensajero. Tuvo miedo. Hermanos, ustedes no van a tener miedo de ir a una ciudad donde te van a despellejar vivo. Eso es lo que hacía Nínive. Te arrancaba la piel, hermano. Y algunos hasta los más sádicos, los soldados de Nínive, los guerreros, las fuerzas especiales que hoy conocemos, del ejército, a sus enemigos les arrancaban la piel, entonces se lo ponían como traje, hermano. Y dice que esas pieles de sus enemigos, de otros reyes, por ejemplo, vencían al rey enemigo, la piel de ese rey era ¿qué? Extraída y se ponía en una parte exhibiéndose cerca de lo que es el palacio del rey de Nínive. Y las cabezas, hermanos, se ponían a la entrada del palacio para que cada visitante de cada, ¿verdad? De cada ciudad que viniera a ver al poderoso rey de Nínive, mirara, ¿verdad? Y fuera obediente al rey de Nínive. Lo mismo que hizo Babilonia. ¿Saben ustedes, hermanos, que Nínive había un río y estaba dividido prácticamente la ciudad de Nínive por un río? ¿Saben ustedes, hermanos, que en Nínive, cómo cayó Nínive? Cayó de la misma manera como cayó Babilonia. Se le metieron por abajo en el río para poder conquistarlos. ¿Y saben quién lo conquistó? Babilonia. ¿Y saben cómo cayó Babilonia? Por lo mismo. Se le metieron por abajo, por el río. La historia se repite. El pecado se intensifica. Y hoy nosotros podemos ver todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor, pero ¿saben ustedes que Satanás es muy astuto y parece que nosotros ni cuenta, aunque está pasando ahí, nosotros, oh sí, eso ya ha pasado. Y seguimos igual. Cuando en realidad el tiempo se está acabando y Satanás sabe que le queda poco tiempo y dice, yo sé que me queda poco tiempo, pero antes de que se acabe el tiempo, yo me voy a meter al bolsillo a los adventistas del séptimo día. Es lo que dice Satanás. Es lo que dice. Y sí, la secta aborrecible que él llama, se los está ganando.
Y no estoy hablando, hermanos, no me malinterpreten, no estoy hablando en sí de la conferencia, estoy hablando en general. Todos aquellos que tienen la fe adventista, que creen en el Señor Jesús, que creen en las 28 doctrinas, que tienen los pilares, ¿verdad?, de la fe, los 7 pilares, que tienen la doctrina del santuario, el juicio investigador, etcétera, etcétera. A eso me estoy refiriendo. Satanás poco a poco nos quiere llevar a su dominio, al control, así como hizo en un principio con Babel y que llevó a cabo también Caín por el consejo de Satanás. Dice, aquí nosotros podemos notar, hermanos, ¿cuál fue la actitud de esos ninivitas? Arrepentimiento. Jonás 3:5 dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Dios ante la respuesta de los ninivitas? Pregunto. Dios ya de antemano sabía que Nínive se iba a arrepentir. Y cuando le dice a Jonás, ve y predica de que esa ciudad va a ser destruida si no se arrepienten, Dios de antemano sabía que esa ciudad se iba a arrepentir, por eso mandó el mensaje. Manda el mensaje, aunque no se arrepientan, pero Dios manda el mensaje de todas maneras. Pero Dios sabía que la ciudad se iba a arrepentir. Y por lo tanto, hermanos, Dios dijo, si la ciudad se arrepiente, no los destruyo. No van a caer juicios. Pero si no, entonces caerán, ¿qué? Los juicios de Dios. Mensajes selectos. Muchos mensajes semejantes se darían en nuestro tiempo si las ciudades impías se arrepintiesen como lo hizo Nínive. Dice, si el mensaje se está dando y Dios quiere que el mundo entero sea amonestado con el mensaje de los 3 ángeles, es porque Dios sabe que hay muchos aquellos, ¿verdad?, que van a venir al arrepentimiento y se van a ¿qué? A convertir. Por eso es el mensaje de los 3 ángeles. Aquí ustedes van a notar, hermanos, aún en las ciudades donde han caído los juicios de Dios como consecuencia de la transgresión, no hay señal de arrepentimiento. ¿Saben ustedes que a pesar de que vienen grandes calamidades, hay gente que no se arrepiente? Hay gente que no le interesa, dice, oh, eso ya pasó, ya, bueno, ya murió. Ok, la vida sigue. Y no toma conciencia de nada. Y siguen en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo, y todo es repetitivo. Fíjense acá. Carta, agosto 20 de 1906, los bares. Y todavía están abiertos y se mantienen muchas tentaciones ante la gente. Armas de Satanás, los bares, las discotecas, los juegos de azar, etcétera, etcétera. ¿Y saben ustedes que hay hermanos que tal vez asisten a ese tipo de cosas? A los teatros, a los bares, a las discotecas. Todo eso, hermanos, eso está sucediendo hoy. Otras ciudades impías. Aquí nos sigue diciendo que Dios va a visitar todas las ciudades. Ella describe los acontecimientos que hoy estamos viendo. A medida que nos acerquemos al fin de la historia de la tierra, se repetirán en otras partes las escenas de la calamidad de San Francisco. Está diciendo, pongan atención a lo que sucedió en San Francisco, porque eso se va a repetir en otras ciudades. Estas cosas me hacen sentir que estamos en tiempos muy solemnes, porque sé que el día del juicio es inminente. Aquí nosotros vamos a notar que los juicios de Dios, hermanos, van a caer. ¿Por qué? Porque el mundo está traspasando sus mandamientos. Los juicios que ya han descendido son una advertencia
pero no es el fin del castigo que vendrá sobre las ciudades impías. Quiere decir que hay otro más. Después del cierre de la gracia viene ¿qué? Las otras 7 plagas que tienen que ver con las 7 copas de la ira de Dios. Así que vienen muchas grandes calamidades en las ciudades. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1 al verso 20, nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, cómo es la venida del Señor, todos los acontecimientos que van a suceder, cómo es que los hombres rechazaron a Dios. En esa cita nosotros podemos encontrar estos elementos acerca del tiempo del fin, acerca de la segunda venida de Cristo. Noten, en mi puesto de guardia estaré, dice, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábalas en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su debido tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Quién va a venir? Jesús. Jesús viene, pero antes de que venga, ¿viene qué? Todas las calamidades a este mundo. Viene el cierre de la gracia, etcétera, etcétera. Vienen todas esas cosas, pero si nosotros estamos en el Señor, el pueblo va a ser paciente, va a esperar, porque la promesa de Dios dice, miren, la promesa es que yo voy a regresar. La promesa es que yo los voy a proteger en tiempos de calamidad, pero solamente aquellos que son obedientes. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí está el concepto de Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Además, el que es dado al vino es traicionero, hombre orgulloso, que no prosperará, ensancha como el Seol, su garganta es insaciable como la muerte, aunque reúna para sí todas las naciones y acapare para sí todos los pueblos. Es lo que quiere hacer el enemigo, acaparar todas las almas de todas las ciudades para que sean destruidas. Ay es contra los injustos. ¿Qué es lo que viene para los injustos? Verso 6. No entonarán todos estos contra él refranes y sarcasmos. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo seguirá acumulando prendas tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar? Tú serás como despojo para ellos. Hermanos, vienen grandes ayes contra los injustos que han hecho iniquidad. Vienen juicios y aquí este libro lo está mencionando. El verso 8, noten lo que dice. Por cuanto has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a ti a causa de la sangre de los hombres y de las violencias hechas a la tierra, a las ciudades y a todos los que en ellos habitan. Número 2. El segundo ay que presenta. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Les hago una pregunta, hermanos. En este mundo hay mucha codicia, que no les importa, ¿verdad? Nada, solamente ganar y ganar dinero, no les importa pisotear al que tengan que pisotear, matar al que tengan que matar para quedarse con todo. Todo esto, hermanos, pero todo esto son ayes contra aquellos que están actuando mal, que están yendo en contra de los mandamientos de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, en el verso 11,
Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. El tercer ay lo encontramos en el verso 12. Ay del que edifica con sangre la ciudad y del que la funda sobre la maldad. Ay de aquellos. Ahora, cuando usted va al libro de Apocalipsis, ustedes recordarán que los juicios que van a caer, de los 3 últimos ángeles que van a tocar, que dice, ¡ay! El primer ay, después hay otro ay, y después hay otro ay. Aquí se están presentando 3 ayes, hermanos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, que dice en el ay, aquel que edifica con sangre la ciudad y del que la funda sobre la maldad, va a recibir esos ayes tan fuertes, ¿verdad? Esos juicios tan fuertes que van a descender sobre el mundo, sobre las ciudades. Porque después vamos a entrar a lo que es los grandes gremios aquí en las ciudades. Esas organizaciones, ¿verdad? Que de trabajadores, etcétera, etcétera, todo eso es una preparación para lo que viene, para la ley dominica. Todo eso está escrito en las ciudades. Satanás ha manejado muy bien su estrategia. Dice Elena de White que tiene muchas maneras para destruir. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle al Señor, Señor, ayúdame a prepararme, ayúdame a ser obediente? Yo sé que no es fácil, pero tu palabra es poderosa. Tu Santo Espíritu es poderoso que me puede ayudar y guardar sin caída hasta el día de tu venida. Si los que están aquí presentes, hermanos, quieren decirle al Señor, Señor, aquí estoy, yo quiero que ya vengas, pero no estoy preparado, yo quiero prepararme, yo quiero que tu Santo Espíritu me prepare día a día, para cuando tú vengas pueda decir, este es mi Dios, a quien he esperado, y Él me salvará. Si ustedes tienen ese deseo, yo les invito a que pasen aquí al frente. Le digan a Cristo, Señor, aquí estoy, con pruebas, con luchas, con grandes calamidades en mi vida, pero yo quiero servirte. Yo quiero serte fiel. Aunque vengan las calamidades en las ciudades, yo quiero ser protegido por tu mano poderosa. Yo quiero ser sellado, porque el sello de Dios es la marca de protección. Amén. Jesús viene, hermanos. Amén. Jesús viene y Jesús quiere salvarte a ti y a mí. Amén. En esta tarde pidámosle al Señor que el Señor nos ayude para caminar con Él todos los días de nuestra vida. Amén. Pongámonos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Gracias te damos, Señor, por tus bellas promesas de que vienes nuevamente para recoger un pueblo santo, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre contigo, a permitirle a tu Santo Espíritu que trabaje en nuestra vida y ayúdanos a tomarnos de tu mano, Señor. Agarrarnos fuertemente y no soltarnos, Señor, porque vienen terribles calamidades sobre las ciudades. Nosotros necesitamos estar preparados, unidos contigo, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes, de todos los integrantes de esta iglesia, los que están enfermos, Señor, también ayúdales. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el día de tu venida. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar siempre de tu mano. Ayúdanos a mirarte siempre a ti, solamente a ti, a pesar de las pruebas, de las circunstancias, siempre mirarte a ti y solo a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Tu Santo Espíritu se pasee en cada corazón. Si hay algún desanimado, algún enfermo, alguien con problemas, que tu Santo Espíritu les dé esa paz que tanto necesita. Todo esto te lo pedimos en ese dulce nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. A Él sea toda la honra, y la gloria y la alabanza,
por todos los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén.